Imagina ser acusado de un crimen donde es imposible demostrar tu inocencia. Lo que es aún peor, cada uno de tus intentos por defenderte se utiliza como una prueba adicional de tu culpabilidad. Suena absurdo y sacado de una pesadilla, ¿verdad? Pues esto fue exactamente lo que ocurrió a miles de personas durante uno de los periodos más oscuros y malinterpretados de la historia de Europa. A diferencia de lo que se cree popularmente, este fenómeno no tuvo lugar en la Edad Media. La caza de brujas, que aterrorizó al continente durante siglos, está envuelta en mitos y malentendidos que persisten hasta hoy. Cuando evocamos este periodo, lo primero que viene a la mente son imágenes de hogueras abarrotadas de ancianas, fanáticos tribunales religiosos y acusaciones de adoración al diablo. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más compleja y en muchos aspectos más escalofriante que esas simplificaciones. Contrario a la creencia popular, este fenómeno no fue simplemente un estallido de histeria religiosa. Fue el resultado de una tormenta perfecta en la que antiguos miedos se mezclaron con profundas transformaciones sociales, severas crisis económicas y drásticos cambios climáticos. Fue una época en la que los vecinos se denunciaban entre sí, donde una simple disputa podía desembocar en una acusación mortal y donde el miedo a lo desconocido alimentaba una máquina de persecución que parecía imposible de detener. Estas persecuciones no eran el producto de una simple superstición medieval, sino de una serie de factores interconectados que crearon un caldo de cultivo para la paranoia. Las guerras de religión, el surgimiento de nuevas ideas y la incertidumbre general de la época contribuyeron a que la gente buscara chivos expiatorios. Esta combinación de factores nos muestra que la caza de brujas fue, en esencia, un mecanismo de control social en el que cualquier persona que se desviara de la norma o que simplemente no encajara podía convertirse en un blanco fácil. Al desentrañar estos mitos, no solo comprendemos mejor el pasado, sino que también podemos ver cómo los mismos mecanismos que llevaron a la persecución de inocentes hace siglos aún influyen en nuestra sociedad actual, manifestándose en forma de teorías de conspiración y persecuciones de grupos minoritarios. El mito más extendido y persistente sobre la caza de brujas es que sus víctimas eran exclusivamente mujeres. La cultura popular, a través de películas, series y libros, ha reforzado esta imagen hasta el punto de que la palabra bruja se ha convertido casi en un sinónimo de mujer perseguida. Esta simplificación, aunque comprensible, es una distorsión significativa de la realidad histórica. La verdad es que la persecución no era exclusiva de un solo género. Aproximadamente 1 de cada 4 acusados de brujería era hombre. Este dato, por sí solo, desafía la narrativa dominante. Es más, en ciertas regiones, los hombres constituían la mayoría de los acusados, lo que demuestra que la histeria colectiva tenía un alcance mucho más amplio. En lugares como Islandia, por ejemplo, un asombroso 90% de las personas ejecutadas por brujería eran hombres. En ciertas partes de Suiza y Rusia, el número de víctimas masculinas también superaba el de mujeres, y en regiones como Normandía y Estonia, la división por género era casi igual. Estas cifras pintan un cuadro muy diferente al que la mayoría de la gente imagina. Si bien las mujeres representaron la mayoría de las víctimas en la mayoría de las regiones, usualmente entre el 75 y 80% de los casos, las razones detrás de esta desproporción son reveladoras sobre la sociedad de la época. Las mujeres, especialmente las que eran ancianas, viudas o vivían solas, a menudo se encontraban en los márgenes de la sociedad. Eran socialmente vulnerables y, por lo tanto, un objetivo fácil cuando la comunidad buscaba un chivo expiatorio para sus desgracias. Una mujer que era demasiado independiente, demasiado franca o simplemente diferente a la norma social podía convertirse rápidamente en un foco de sospecha. Sus acciones o palabras, que en otro contexto serían ignoradas, se convertían en evidencia de un pacto con el diablo o de la práctica de magia negra. Pero los hombres tampoco eran inmunes a estas acusaciones. Eran a menudo acusados por diferentes razones, no siempre ligadas a la brujería femenina tradicional. Algunos eran acusados de usar magia para obtener ganancias económicas, como arruinar la cosecha de un vecino o hacer que su ganado enfermara. Otros eran el blanco de los ataques debido a su asociación con mujeres ya acusadas, o simplemente caían víctimas de rencillas locales, envidias personales o rivalidades políticas.
En algunos casos, se acusaba a familias enteras, donde maridos, esposas e hijos enfrentaban los cargos juntos, revelando que la persecución era un mecanismo de control social que no distinguía de género. Comprender estas dinámicas revela algo crucial. La caza de brujas no era simplemente un fenómeno misógino, aunque la misoginia ciertamente jugó un papel importante. Era un complejo sistema de poder, control social y la tendencia humana a culpar a los demás por la desgracia, especialmente aquellos que parecen diferentes o que amenazan el orden establecido. La diferencia en la persecución entre hombres y mujeres nos muestra que el miedo y la superstición se dirigían a quienes por una u otra razón eran percibidos como una amenaza al statu quo, sin importar su género. Los hombres no estaban a salvo de las acusaciones de brujería, aunque los motivos de su persecución solían diferir de los de las mujeres, lo que revela la complejidad de este fenómeno. Mientras que las mujeres eran a menudo sospechosas por su rol social o por estar en los márgenes de la sociedad, los hombres brujos eran con frecuencia acusados por razones más específicas y a menudo ligadas a la economía, al poder o a la reputación. Por ejemplo, se les acusaba de utilizar la magia para obtener ganancias financieras, como arruinar las cosechas de un rival o hacer que el ganado de un vecino enfermara. En un mundo donde la subsistencia dependía de la agricultura y la ganadería, tales acusaciones podían ser la culminación de viejas rencillas o la manifestación de envidia. Además, los hombres también podían ser el blanco de acusaciones por su asociación con mujeres que ya habían sido procesadas. En muchas de estas sociedades, la culpa podía ser un contagio, por lo que el marido o los hijos de una bruja se convertían automáticamente en sospechosos. Del mismo modo, los hombres podían convertirse en víctimas de antiguas rencillas locales o rivalidades políticas. Las acusaciones de brujería eran un arma poderosa que se podía usar para eliminar a un oponente o para tomar el control de su propiedad. En muchos casos, la persecución no se limitaba a un solo individuo. A menudo se acusaba a familias enteras. Maridos, esposas e hijos eran arrestados y juzgados juntos. Esta dinámica familiar demuestra que la caza de brujas era un mecanismo de control social mucho más amplio que la simple misoginia. Aunque el odio hacia las mujeres desempeñó un papel importante, las persecuciones se trataban fundamentalmente de poder, control social y la tendencia humana a buscar chivos expiatorios. Las víctimas eran personas que, por alguna razón, eran percibidas como una amenaza para el orden establecido, independientemente de su género. Entender la diversidad de las víctimas y las motivaciones detrás de las acusaciones es crucial para desmitificar este periodo. La caza de brujas no era simplemente un fenómeno misógino, era un reflejo de las tensiones sociales, económicas y políticas de la época que se manifestaban a través de acusaciones de brujería como una forma de mantener el control sobre la población. Cuando la mayoría de la gente piensa en la caza de brujas, la imagen que primero acude a su mente es la de la Iglesia Católica y su Inquisición. Esta narrativa, tan reforzada por la literatura y el cine, presenta a sacerdotes fanáticos persiguiendo y torturando a personas inocentes en nombre de la pureza religiosa. Pero esta es una simplificación incorrecta y engañosa de la historia. La realidad, mucho más matizada y compleja, nos muestra un panorama muy diferente. Sorprendentemente, algunas de las persecuciones más intensas y mortales no ocurrieron en regiones católicas, sino en protestantes. Lugares como Escocia, el norte de Alemania y Suiza, todos ellos protestantes en la época, fueron escenario de algunas de las cazas de brujas más agresivas y sangrientas. En Escocia, por ejemplo, los tribunales presbiterianos llevaron a cabo persecuciones masivas que resultaron en miles de ejecuciones. De hecho, el rey Jacobo VI de Escocia, un protestante devoto, se obsesionó con la brujería y llegó a escribir un manual sobre el tema, el Daemonology. Por el contrario, en el sur de Europa, donde la Iglesia Católica tenía una autoridad más consolidada, los juicios pro brujería solían ser menos frecuentes y mucho menos mortales. Esto se debió en parte a que la Inquisición, con su estructura centralizada y su énfasis en los procedimientos legales, actuó a menudo como una fuerza moderadora. La Inquisición española, a menudo citada como el epítome del fanatismo, es un ejemplo notable de esto. Lejos de ser la fuerza impulsora, fue una de las primeras instituciones en expresar escepticismo sobre las acusaciones de brujería.
Los inquisidores españoles no se fiaban de las confesiones obtenidas bajo tortura y exigían pruebas sólidas, en una época en la que el rumor y la histeria popular eran suficiente evidencia en muchos tribunales seculares. Ya en 1526, el Consejo Supremo de la Inquisición Española emitió un edicto que recomendaba extrema cautela al procesar casos de brujería, advirtiendo sobre las acusaciones falsas y la histeria colectiva. A partir de ese momento, la Inquisición se centró más en la herejía y consideró que la brujería era un delirio o un engaño. Esta política llevó a que la cifra de ejecuciones por brujería en España e Italia fuera notablemente baja en comparación con otras partes de Europa. Por ejemplo, mientras que en Alemania se calcula que miles de personas fueron ejecutadas, en España la cifra de muertes por brujería fue de apenas unas decenas. Esto no significa que la Iglesia fuera inocente. Tanto las autoridades católicas como protestantes contribuyeron al marco intelectual y religioso que hizo posible la caza de brujas, publicando manuales de demonología y validando la creencia en el poder del diablo. Pero la imagen de la Iglesia Católica como el principal motor de la persecución es una simplificación errónea. La realidad es mucho más compleja y revela que las persecuciones florecieron en áreas donde la autoridad central era débil y los tribunales locales tenían una gran autonomía, más que en los lugares donde una autoridad religiosa fuerte y centralizada podía ejercer un control y una moderación más estrictos. Contrario a la creencia popular, los principales impulsores de la caza de brujas no fueron los tribunales de la Inquisición, sino las cortes seculares y las autoridades locales. De hecho, algunas de las persecuciones más brutales y descontroladas se desataron cuando las comunidades locales tomaron la justicia por su mano, actuando al margen de cualquier autoridad eclesiástica centralizada. En estos escenarios, el miedo colectivo y la histeria se propagaban sin un control institucional que pudiera moderarlos. Los consejos de aldea, los magistrados locales e incluso las turbas enardecidas eran a menudo la fuerza motriz detrás de las acusaciones y las ejecuciones. Las persecuciones no se basaban en edictos religiosos o en una doctrina teológica compleja, sino en la paranoia, las envidias y los conflictos vecinales. El poder de las acusaciones de brujería residía en su capacidad para resolver disputas de larga data. Una disputa sobre una cerca o una deuda impagada podía fácilmente convertirse en un juicio por brujería, eliminando así a un vecino molesto y, en muchos casos, apoderándose de sus bienes. Esto no absuelve a la Iglesia de toda culpa, ya que tanto las autoridades religiosas católicas como las protestantes contribuyeron al marco intelectual que validó la existencia de la brujería. Publicaron influyentes tratados sobre demonología, como el tristemente célebre Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, y validaron la creencia en el poder del diablo. Estos textos, que circulaban ampliamente gracias a la imprenta, proporcionaron a los tribunales seculares las herramientas y la justificación teológica para sus persecuciones. La Iglesia, por lo tanto, proporcionó la justificación, pero las cortes seculares y los líderes locales fueron quienes llevaron a cabo las persecuciones de forma más activa y violenta. La imagen de la Iglesia como la única y principal instigadora es por tanto una simplificación incorrecta. La realidad es mucho más compleja. Fue una convergencia de fuerzas sociales, políticas y religiosas la que creó el ambiente propicio para estas tragedias. Existe una narrativa popular que presenta a las brujas acusadas como curanderas y sanadoras incomprendidas, mujeres sabias que conservaban conocimientos ancestrales y que fueron perseguidas por sus habilidades. Es una historia atractiva que ha ganado mucha popularidad en las últimas décadas, especialmente en círculos de la medicina alternativa y la historia feminista. Si bien es cierto que algunas de las acusadas de brujería practicaban la sanación, eran una minoría. Además, la mayoría de los curanderos tradicionales de la Europa de la época nunca fueron acusados de brujería. De hecho, muchos eran miembros respetados de sus comunidades y continuaron ejerciendo sin problemas durante el apogeo de las persecuciones. Este mito es problemático porque oculta el verdadero horror de la caza de brujas. No se trataba de suprimir la sabiduría ancestral, sino de cómo la gente común, viviendo en un mundo que no podía entender ni controlar, se volvió en contra de sus vecinos en tiempos de estrés e incertidumbre. El mito de las mujeres sabias y curanderas surgió principalmente en la década de 1970, impulsado por un creciente interés en la medicina alternativa y la historia feminista. Aunque es cierto que algunas de las mujeres acusadas de brujería
practicaban la sanación, constituían una minoría. La mayoría de los curanderos tradicionales en la Europa del siglo XVII no fueron acusados de brujería, sino que eran respetados en sus comunidades y continuaron ejerciendo su oficio sin problemas. El problema con este mito es que oculta el verdadero horror de la caza de brujas. Estas persecuciones no se trataban de suprimir la sabiduría ancestral, sino de cómo la gente común, viviendo en un mundo que no podía entender ni controlar, se volvía contra sus propios vecinos en tiempos de estrés e incertidumbre. Las víctimas no eran forasteros misteriosos con conocimientos secretos, sino personas comunes, atrapadas en una red de tensiones sociales, miedos y luchas por el poder. Esta realidad es, de hecho, más relevante para nuestro mundo moderno que el mito romántico de las curanderas perseguidas, ya que muestra con qué facilidad las comunidades pueden volverse contra sus propios miembros cuando el miedo y la sospecha se apoderan de ellas. Contrario a la creencia popular que sitúa la caza de brujas en el oscuro medioevo, la verdad histórica es que la gran mayoría de los juicios y ejecuciones por brujería ocurrieron en la Edad Moderna temprana, entre los años 1450 y 1750. Este dato, a menudo ignorado, es sorprendente y desafía nuestras suposiciones sobre el progreso y la superstición. Las persecuciones más intensas tuvieron lugar en la misma época que genios como Leonardo da Vinci, Galileo y Newton. Coincidieron con hitos históricos monumentales: la revolución científica, la invención de la imprenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Esto significa que la caza de brujas no fue un remanente de una era primitiva, sino, paradójicamente, un fenómeno que floreció en medio del progreso intelectual y tecnológico. De hecho, durante la verdadera Edad Media, la Iglesia Católica solía ser escéptica ante las acusaciones de brujería. La posición oficial de la Iglesia, establecida en el siglo X a través del Canon Episcopi, era que la creencia en la brujería era en sí misma una herejía. Consideraban que los supuestos vuelos nocturnos y las reuniones con demonios eran meras ilusiones demoníacas, no una realidad. Esta postura no empezó a cambiar radicalmente hasta el siglo XV, cuando una serie de factores sociales y religiosos provocaron una transformación de la mentalidad. Las grandes pestes, los conflictos religiosos, el surgimiento de nuevas formas de pensamiento y la inestabilidad social crearon el caldo de cultivo para que el miedo y la paranoia se extendieran por toda Europa. La invención de la imprenta, lejos de traer solo conocimiento y luz, permitió que manuales de caza de brujas y teorías paranoicas, como el infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, se difundieran rápidamente por toda Europa, proporcionando a los cazadores de brujas una justificación teológica y un manual de procedimientos. Este momento histórico nos obliga a replantear nuestras ideas sobre el progreso. La caza de brujas no fue el último suspiro de una era de oscuridad medieval, sino un fenómeno distintivamente moderno, en parte habilitado por nuevas tecnologías, nuevas formas de gobierno y nuevas maneras de pensar. Las innovaciones que sentaron las bases de nuestra propia sociedad se utilizaron para propósitos aterradores. Entender esta cronología correcta nos ayuda a ver que el progreso no siempre nos protege de nuestros peores instintos. A veces, solo nos dan nuevas herramientas para actuar sobre viejos miedos. Contrario a la idea popular, muchos de los juicios por brujería no se centraban en actos de magia espectacular, como volar en escobas o invocar demonios. En su mayoría, las acusaciones estaban ligadas a desgracias cotidianas y a las tensiones de la vida rural. Por ejemplo, una vaca que dejaba de dar leche, un niño que enfermaba inexplicablemente, una cosecha que se perdía o un negocio que fracasaba. Estos incidentes, en un mundo donde la vida era precaria y las explicaciones científicas no existían, eran la chispa que encendía la paranoia. La gente buscaba una causa, y la brujería ofrecía una explicación simple y un chivo expiatorio para la desgracia. Las pruebas presentadas en el juicio
a menudo se centraban más en la reputación y el comportamiento social del acusado que en supuestas habilidades mágicas. Los testimonios se basaban en chismes, rencores y desconfianza. ¿Discutió el acusado con sus vecinos? ¿Fue irrespetuoso con las autoridades locales? ¿Dejó de asistir a la iglesia regularmente? Tales transgresiones sociales a menudo tenían más peso que las afirmaciones de cualquier acto sobrenatural. Un ejemplo notable es el de Agnes Waterhouse, ejecutada en Inglaterra en 1566. Aunque su juicio incluyó la historia de un gato demoníaco, gran parte del testimonio en su contra se centró en su personalidad difícil y los conflictos que tenía con sus vecinos. La magia era casi una justificación a posteriori, una forma de explicar por qué la gente la despreciaba. La casa de brujas era, ante todo, un instrumento de control social. La amenaza constante de una acusación ayudaba a mantener las normas comunitarias y a controlar el comportamiento. El miedo a ser denunciado obligaba a la gente a conformarse, a evitar conflictos y a adherirse a las expectativas sociales. La etiqueta de bruja o brujo solía aplicarse a aquellos que ya eran considerados problemáticos, forasteros o que de alguna manera se desviaban de la norma. Los elementos sobrenaturales se añadían para justificar lo que era en esencia un castigo social. Este contexto nos ayuda a entender por qué la caza de brujas fue tan efectiva para propagar el terror. No era necesario practicar la magia para ser acusado. Bastaba con molestar a la persona equivocada, violar las normas sociales o simplemente ser un blanco fácil en un momento de crisis. En cierto modo, esta realidad es mucho más aterradora que cualquier cuento de maldad sobrenatural, ya que demuestra la fragilidad de la justicia y la facilidad con la que una comunidad puede volverse contra sus propios miembros cuando el miedo y la sospecha se apoderan de ella. Aunque la religión indudablemente jugó un papel en la caza de brujas, las verdaderas causas eran mucho más complejas y están sorprendentemente vinculadas a fenómenos que resuenan en nuestra propia época. Durante el apogeo de las persecuciones, Europa experimentaba lo que podríamos llamar una tormenta perfecta, de crisis interconectadas. La pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento global, provocó malas cosechas, hambruna generalizada y una profunda inestabilidad económica. Simultáneamente, la Reforma Protestante había destrozado la unidad religiosa de Europa, creando un ambiente de profunda desconfianza y fanatismo. Las nuevas enfermedades se propagaban a través de las rutas comerciales, y la desigualdad económica aumentaba drásticamente en muchas regiones. Estos no eran simplemente eventos de fondo, eran los principales motores de las persecuciones. Un caso emblemático es el de Würzburg, Alemania, en la década de 1620. Una de las mayores cazas de brujas de la historia coincidió con masivas pérdidas de cosechas, una devastadora depresión económica y los primeros años de la Guerra de los 30 años. Cuando la vida se volvió insoportable, la gente buscó desesperadamente a alguien a quien culpar. Investigaciones recientes incluso han encontrado una correlación directa entre los juicios de brujas y los eventos climáticos extremos. Durante los periodos más fríos de la pequeña edad de hielo, las acusaciones de brujería se disparaban. Cuando las cosechas fallaban debido a heladas o tormentas, las comunidades a menudo culpaban a un sabotaje sobrenatural. El impulso no provenía solo de la creencia religiosa, sino del hambre, el miedo y la desesperación. La inestabilidad política también desempeñó un papel crucial. Las regiones con una autoridad central débil y estructuras de poder en conflicto experimentaron más juicios de brujas que las áreas con gobiernos fuertes y centralizados. Los oficiales locales a menudo utilizaban las casas de brujas para demostrar su poder y su eficacia para resolver los problemas de la comunidad. Esta visión más amplia de las causas de la caza de brujas las hace mucho más relevantes para nuestro tiempo. Cuando enfrentamos múltiples crisis, ya sean ambientales, económicas o sociales, las personas todavía buscan chivos expiatorios. Los mecanismos que enfrentaban a los vecinos entre sí en aquella época no son tan diferentes de los que alimentan las teorías de la conspiración y los pánicos morales modernos.
Al desmantelar 6 de los principales mitos sobre la caza de brujas, hemos revelado una historia mucho más compleja y pertinente de lo que la mayoría de la gente cree. No se trataba de supersticiones medievales, sino de sofisticadas persecuciones que surgieron al mismo tiempo que las instituciones modernas. No se trataban solo de mujeres, religión o magia, sino de cómo las comunidades reaccionan al frío y el terror. El verdadero poder de esta historia reside en el espejo que nos ofrece sobre nuestro propio presente. Nos muestra que el progreso no nos hace inmunes a nuestros peores instintos. A veces, solo nos da nuevas herramientas para actuar sobre viejos fríos.